Hola, muy bienvenidos nuevamente a Inglés al Instante. Y hoy vamos a ver la voz pasiva, Passive Voice, en el presente simple, en el pasado simple y alguna variación para el futuro, incluido dentro de un contexto de oración condicional. Básicamente, la voz pasiva la usamos para poner el foco, la atención y la importancia en un sujeto que es pasivo, sea una persona o un objeto o una cosa, una situación, en un contexto determinado, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué contextos? Puede ser un contexto de periódico, de revista, de descripción de procesos, un proceso o un procedimiento tan simplemente como lo puede ser una receta de cocina o para la agricultura, para la ganadería, procesos productivos justamente, procesos mecánicos, ¿por qué no también artísticos? ¿Sí? Bueno, entonces muchas veces una persona no realiza la acción, sino que es como que la acción se le realiza a esa persona. Por eso digo sujeto pasivo. Por más que la persona esté en el sujeto, no está realizando la acción esa misma persona. Vamos entonces a hacer la diferenciación entre voz activa y voz pasiva. La voz activa es como hablamos todos los días y cotidianamente. Si yo puedo decir me levanto a tal hora, mi amigo juega al fútbol, mis padres van a trabajar, ya sea presente, ya sea pasado. En este caso estamos hablando de cuando la persona realiza la acción. Pero, como recién les dije, estamos hablando en una voz pasiva, por lo tanto el sujeto se transforma en pasivo y no realiza la acción. Vamos a este ejemplo. Slash plays the guitar. ¿Sí? Slash es el que hace la acción. Estamos en una oración en voz activa, Slash plays the guitar, en presente simple. Ahora, si yo quiero transformarla a una voz pasiva, lo que tengo que hacer es tomar el objeto de guitar, trasladarlo como sujeto pasivo y slash, si lo quiero nombrar, va a ser complemento agente. ¿Y qué modificación le hago a la estructura verbal? Bueno, lo que tengo que hacer es agregar el verbo to be de acuerdo al tiempo verbal que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando el presente simple, en este ejemplo. Entonces, como the guitar es singular, voy a poner is. Y el verbo play va a estar en su pasado participio, pero siendo verbo regular, le vamos a agregar al final el sufijo ed. Entonces nos queda the guitar is played by slash. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si estuviésemos hablando en el pasado? En el pasado sería slash played the guitar. Hago el mismo procedimiento, pero en vez de usar is, voy a usar el verbo to be en pasado y singular, que sería was. La oración que me quedaría sería the guitar was played by slash. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería la traducción de esto? La traducción es en el español, en donde está el verbo to be, poner el verbo se. ¿Sí? En el caso de the guitar is played by slash, la guitarra se toca por slash o la guitarra se toca. Y en el pasado, la guitarra se tocaba. Noten la diferencia que mientras que en español lo que se modifica en la conjugación es el verbo en el pasado participio, en inglés lo que se modifica es el verbo to be, the verb to be. ¿Sí? Vamos a tomar otro ejemplo, rapidito.
William Shakespeare wrote Romeo and Juliet. So Romeo and Juliet was written by Shakespeare. En este caso quiero nombrar Shakespeare, ¿sí? Entonces, si lo traduzco, sería que Romeo y Julieta se escribió por William Shakespeare. Lo que yo modifico es escribió en español, pero en inglés lo que modifico es el verb to be y pongo was. ¿Y qué pasa cuando el complemento agente no lo quiero nombrar o es muy obvio y no necesito nombrarlo, ¿sí? Porque lo que me quiero focalizar es en el evento, en el hecho. Bueno, ahí vamos como si fuese un titular de una noticia, ya sea en la televisión o sea en el periódico, diría The bank was robbed. De ninguna manera va a decir the robbers o the thieves robbed the bank, porque es obvio que fueron ladrones. Entonces lo importante es que el banco se robó, ¿sí? Así que por eso, en ese caso, tenemos un sujeto pasivo que es el banco, que obviamente no hizo la acción, ¿sí? Bueno, hasta aquí teníamos los ejemplos fáciles, como para que entiendan la estructura y el uso. Y bueno, y ahora vamos a ir a ejemplos más difíciles, ¿sí? Para esto elegí algunas capturas de pantalla del speech que dio Emma Watson para las Naciones Unidas sobre gender equality, la igualdad de género, y hay unos ejemplos bastante interesantes para analizar y así ver dónde se produce la estructura pasiva y por qué en este caso. Así que ahí vamos a ver las placas. Bien, acá nos encontramos entonces con I am paid the same as my male counterparts, hablando de los hombres. Y tenemos el am, porque el sujeto pasivo es I, y paid, paga. A mí se me paga lo mismo que a mis compañeros masculinos, ¿sí? En este caso, ahí tenemos clarito el verbo to be y el verbo en pasado participio, que es irregular. Recuerden que es la tercera columna la que se usa. Bien, en esta, I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. Acá habla que ella cree en el derecho que socialmente ella tiene de que la provean del mismo respeto que a los hombres, ¿sí? De vuelta tenemos a ella como sujeto pasivo, am, verb to be en presente, afforded, verbo regular en pasado participio. Acá tenemos la oración condicional que les comentaba. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Entonces, donde dice women won't have to be controlled, acá tenemos el have to como verbo modal en futuro, ¿sí? Won't have to, y be controlled sería la estructura pasiva. El be en infinitivo también puede aparecer porque obviamente está después del have to, que necesita un verbo en infinitivo, y controlled tenemos el verbo regular en pasado participio. Fíjense cómo el verbo to be se va acomodando en la voz pasiva a la necesidad de lo que es ese tiempo verbal, de lo que está hablando, ¿sí? Por eso les decía que lo íbamos a ver solo en pasado simple y en presente simple. Este es un ejemplo como para que vean cómo puede ir cambiando de acuerdo a lo que se quiere decir. Hay infinidad de formas. En este caso está dentro de una oración condicional en la parte del futuro simple. Básicamente es el uso, la importancia del uso de la voz pasiva es entonces darle el foco, la importancia a una cosa, a un evento, a una situación, a una persona que no realiza la acción. Y entonces, según el contexto en que estemos manejándonos, es
mejor, es apropiado usar la voz pasiva. Así que, bueno, practiquen, tomen nota de estos ejemplos y nos estamos viendo en una próxima clase. Les doy un fuerte abrazo y bye bye. See you next class.